En marcha, ya se juega. Tacuarí, Sportivo Luqueño, aquí por las pantallas de Tigo Sports. Y avanza Paredes, buena pelota, el pase de Paredes llegando con peligro. Y va Tacuarí, quiere su gol, está el disparo, Aguilar lo desvía. Valdeci Moreira y el tiro que va al córner. Tiro de esquina para Tacuarí. No hablo de la pelota, sino sin pelota, que enseguida lo vamos a ver. Y va Jorge Ortega, la definición de Ortega, Aguilar en la marca y de vuelta Aguilar. El tirito de Valdeci Moreira. Habrá pelota para Luqueño, se enojaba Rodrigo Rojas. Recibe Alegre. Se acomoda y la cambio para Rodrigo Rojas. De vuelta Alegre. ¡Alegre! Cerca del poste izquierdo. Apareció el disparo de Derlis. Y así llega Sportivo Luqueño. Marcelo Paredes, la cambia Paredes. Acevedo se perfila. Mete la pelota. Centro de Acevedo. Rodi Ferreira le pegó Clar. Y el manotazo de Aguilar. El zurdazo de Clar estuvo cerca. Se perfila Ruiz, limpió el camino Ruiz. Lo vio hacia un costado, llegando así Rodney Pedroso. Centro de Pedroso. Dentro del área está. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tacuarí! Apareció Rodríguez. Todos quedaron pidiendo offside. Lo cierto es que el 10 así define y así concreta. Pone el 1-0 del partido en esta segunda parte, cuando Tacuarí comenzó a proponer de esta forma el centrazo al área. El cabezazo que hay que ver si es que está habilitado o no Rodríguez. Lo cierto es que por ahora lo está ganando Tacuarí por 1-0. Si la toca el central Villalba, es gol válido. Lo gana por ahora por 1-0. Sí, da la sensación de que estaba un pasito adelantado cuando sale el rechazo de Villalba, que le termina pifiando la pelota, le pega en la rodilla ese balón. Ya ha sumado los 800 minutos porque salió los buena 57. Pelota, aguantame, Matías que va Medina. con peligro, se vino Ruiz, atento a Aguilar. Y en dos tiempos se queda con esa pelota Ruiz, que estuvo cerca del segundo. Paco Ruiz Díaz, mete Ruiz Díaz, Castro que busca. Aquí está Rodi Ferreira, amagó Rodi, la puso para Rodrigo Rojas. ¡Gol! ¡Gol! De Luque, Rodrigo Rojas, y un disparo infernal. Lo que le hacía falta al partido, que uno se anime a pegarle de media distancia. Y así Sportivo Luqueño con Rodi Ferrer y el pase para Rodrigo Rojas, el experimentado, que saca el escopetazo directo hacia el poste derecho. Empata el partido, empata la historia aquí en Villa Elisa. Rodrigo Rojas siempre cumpliendo, siempre funcional. Me voy a quedar con Paredes. Muy bien, Marcelo Paredes, el destacado Rodrigo Rojas, la figura del partido. Final aquí en Villa Elisa, 1-1 entre Tacuarí y Sportivo Luqueño. Y lindo partido, se terminó encendiendo en el segundo tiempo, principalmente a medida de que fueron pasando los minutos y quedaba menos de juego. Es como que ambos equipos empezaron a acelerar más en el trámite, porque hubo mucho equilibrio, mucho control en la primera etapa.